Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a otra nueva sesión de Sábados de Formación Continua en USPER Latinoamérica. Mi nombre es Javier Ponce y hoy tenemos el placer de compartir una mañana con nuestro amigo y referente venezolano Joaquín. Sin más que decir, Joaquín, usted ya sabe que el aire es suyo, me retiro y nos encontramos de vuelta al final. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ponce, por esta nueva invitación. Muchísimas gracias a todos los que están conectados actualmente. A continuación, entonces, vamos a tener una conversación sobre POCUS intestinal en pediatría, algo que es bastante frecuente, que vamos a ver en nuestra práctica profesional, ya que el dolor abdominal es una constante y entre todas las variables que pueden presentarse asociadas a dolor abdominal, bueno, la patología intestinal siempre está presente, ¿ok? Entonces, inicialmente, a manera de repaso, ya esto es algo que hemos hablado en presentaciones anteriores, conocer lo que es la anatomía normal del intestino. Vamos a tener lo más importante acá en patología intestinal es precisamente ver el patrón mural cuando no hay condiciones obstructivas, por supuesto. Entonces, bueno, acá tenemos este diagrama de un corte transversal intestinal en el cual vamos a observar, como ya habíamos comentado previamente, esa disposición multilaminar, multicapa, que forma parte de lo que es el patrón normal de estratificación de la pared, cual va a estar compuesto desde afuera hacia adentro por la serosa, por la muscular propia, por la submucosa, por la mucosa profunda y por la mucosa interna o la mucosa lumina. Entre las consideraciones generales que siempre debemos tomar en cuenta es que el ultrasonido enfocado en intestino siempre debe ser acompañado inicialmente de una valoración general, que inicialmente hacemos mapeo tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos, que es a lo que nos atañe en el día de hoy con transductores convexos, transductores de baja frecuencia o en su defecto transductores sectoriales, que son los que principalmente abundan o predominan en las salas de cuidados intensivos, de cuidados críticos, tanto pediátricos como de adultos, que una vez identificado un área de problema o una región de interés, es importante hacer valoración multitransductor, en este caso con transductores lineales, que me van a dar una mayor frecuencia y por ende una mejor definición del área a insonar y que es algo que siempre debe tenerse muy en cuenta cuando estamos valorando patología intestinal. ¿Ok? Ya habíamos comentado a su vez sobre la disposición multilaminar de lo que es la pared intestinal, tomar en cuenta como puntos de corte a nivel de estómago en pediatría, valores normales de hasta 4 o 5 milímetros de espesor, y a nivel de intestino delgado e intestino grueso, de acuerdo a grupo etario, o sea, mientras más nos vamos acercando a la adolescencia, se toman patrones de adultos de hasta 3 milímetros como punto de corte para hablar de un edema de pared, de un edema mural, y en una edad escolar más temprana, puntos de corte hasta 2 milímetros. Más sin embargo, 3 milímetros es un excelente punto de corte en pediatría para hablar de que hay un edema intestinal, o sea, de que hay una inflamación de la pared intestinal en el segmento que estamos insonando. ¿Cuáles son las intenciones del POCUS? Que es de lo que vamos a conversar principalmente el día de hoy. Primero, la identificación del escenario. Tenemos un paciente con dolor abdominal, queremos orientarnos sobre cuál es el origen del dolor y en este caso específico si está asociado a una patología abdominal específica o no. Recordemos que la intención del POCUS principalmente es darnos respuestas binarias, si hay o no hay un problema, ¿ok? La orientación del cuadro, una vez que nosotros hemos identificado una patología, una noxa, un proceso intestinal asociado, bueno,
orientarnos sobre si es una condición inflamatoria, sobre si hay una perforación, sobre si hay una obstrucción. Esto principalmente son los parámetros en los cuales el focus nos orienta. Y de ser posible, si hay complicaciones asociadas al cuadro en cuestión, las cuales puedan ser identificadas por ultrasonido. Recordando, como habíamos comentado al inicio, la valoración multitransductor, ¿ok? Eh, Muchas veces empezamos y es lo que entra dentro de la valoración general con transductores convexos, con transductores sectoriales para la valoración abdominal. Más sin embargo, cuando nosotros hallemos un área de anormalidad de lo que es el patrón anatómico intestinal, siempre en estos casos es bueno insonar con un transductor lineal, ya que nos va a dar muchísimo más detalle sobre las condiciones y la estructura de esa pared intestinal o de ese segmento intestinal de interés y sobre las manifestaciones que nosotros podamos tener a nivel perientérico, a nivel perintestinal, que también son de vital importancia en la valoración de este tipo de cuadros. Entonces, como ya hemos comentado en charlas previas, no estar casados con un solo transductor cuando estamos haciendo valoración intestinal. Y de hecho, esto entra dentro de las pautas europeas de ultrasonido intestinal de las sociedades de radiología pediátrica y de los grupos de trabajo de ecografía enfocados en pediatría. Y bueno, empezamos con la reina en este tipo de casos, como lo es la apendicitis aguda. Recordando que la apendicitis aguda es condicionada por una obstrucción luminal de ese apéndice, ya sea por fecalito, por un edema, por una hiperplasia linfoide, que es la causa más frecuente de abdomen agudo pediátrico, que tenemos con ella una incidencia entre 10 y 19 años. Y algo muy importante, ¿ok? Nosotros todos conocemos la clínica clásica de esa apendicitis aguda, que va a ser ese dolor periumbilical, ese dolor a nivel epigástrico, que posteriormente va migrando a la fosa ilíaca derecha una vez que ya hay un compromiso peritoneal por el proceso inflamatorio subyacente, que vamos a tener náuseas. Esto es algo bueno, bien sabido desde la escuela de medicina, más sin embargo, ¿qué es lo importante? Que esto solamente lo vamos a presentar muchas veces en un 50 o 60% de los pacientes. Y es precisamente en esta gran población, que muchas veces puede llegar a ser la mitad de los pacientes que tenemos con un cuadro de sospecha de apendicitis aguda, en la que el ultrasonido toma una vital importancia en lo que respecta a la diferenciación del proceso. Vamos a tener muchísimos pacientes con clínica inespecífica. En edades pediátricas muchas veces se hace dificultoso o se hace arduo la correcta identificación específica a nivel topográfico en el abdomen del proceso, ya que muchas veces, obviamente, en edades menores, pues se ve comprometido lo que es la anamnesis y el examen físico en paciente pediátrico. Entonces, por eso es muy importante el apoyo del ultrasonido siempre que sea posible en este tipo de casos. Y acá les ponemos un ejemplo precisamente de una de las cosas que puede conllevar a que la clínica muchas veces sea tan inespecífica y es precisamente las variantes anatómicas apendiculares. Si bien de un 60 a un 75% de los apéndices van a tener una localización retrocecal, muchas veces van a tener orientaciones distintas, en algunos casos hasta subhepáticas. Entonces, precisamente por eso, y valga la redundancia, toma gran importancia el uso del ultrasonido en la identificación de este tipo de casos. En relación a los criterios ultrasonográficos de apendicitis aguda, nuevamente bien conocidos, un diámetro transversal mayor a 6 milímetros sin compresibilidad. Este diámetro debe ser tomado de cara externa a cara externa de pared. ¿Okay? La presencia de un apendicolito intraluminal, el edema periapendicular. Esto es bien importante ya que va a ayudar muchísimo de acuerdo a la evolución que ya tenga el cuadro. Muchas veces si nosotros no insonamos a ese paciente durante las primeras 12 hasta 24 horas del proceso de la apendicitis aguda en cuestión, lógicamente no vamos a ver un apéndice o no vamos a ver un apéndice inflamado porque ya este ha perforado. Entonces precisamente aquí es cuando cobra fuerza y es de vital importancia precisamente explorar ese edema de la grasa perientérica a nivel de la fosa ilíaca derecha y la búsqueda de colecciones periapendiculares, ¿ok? También la hiperemia de la pared,
específicamente con Power Doppler, que es más sensible a bajo flujo, y esto es importante en las fases tempranas. Y el ultrasonido puede tener una especificidad de hasta el 95% y una sensibilidad hasta el 100% en este tipo de casos, en esta entidad. Acá tenemos, y esto como para hablar de algo nuevo con respecto a apendicitis, porque muchas veces la apendicitis suena repetitivo, tanto hablar de la clínica y del ultrasonido del mismo, que inclusive ya tenemos clasificaciones que me correlacionan el componente quirúrgico, el componente histopatológico, el componente ultrasonográfico y el componente de tomografía computarizada. Este trabajo en específico es del Diario Internacional de Enfermedades Colorectales del año 2021, lo leímos hace poco y bueno, nos pareció importante traerlo a colación o mostrarlo de alguna manera, en las cuales nos clasifican de grado 0 a 3 la patología apendicular en relación al compromiso, teniendo grado 0 como normal y grado 3 ya una perforación franca. Acá tenemos asignado en esta tabla los primeros grados, del 0 al 1B, y acá tenemos asignados los grados 2 y 3. Este trabajo de todas maneras lo vamos a pasar por el grupo de USPED una vez culminemos esta actividad. Esto, como les digo, a manera referencial en caso de que deseemos extendernos en la información referente al hallazgo sonográfico y a la clasificación o a la estadificación del mismo. Mas, sin embargo, para efectos del POCUS, lo que principalmente nos interesa es precisamente la identificación de la patología, en este caso de la apendicitis aguda, y del compromiso periapendicular asociado que pueda haber y que pueda ser demostrado obviamente por ultrasonido. Acá tenemos dos ejemplos en la imagen asignada como A, un apéndice donde vemos una importante edema de pared, un engrosamiento de sus diámetros murales como del diámetro general anteroposterior del asa, podemos ver un fecalito en su base, y acá en la imagen asignada como B, la hiperemia, en este caso estudiada por Doppler-Colb. Si nos ponemos un poquito más detallistas en ambas imágenes, incluso vamos a poder ver los cambios inflamatorios que hay en la grasa periapendicular. Acá tenemos dos videos, en este caso propios de la consulta. Fíjense en este video que está corriendo actualmente, vemos el importante edema que tiene ese apéndice, tiene un contenido líquido intraluminal marcado, podemos ver un apendicolito en su base. Si lo repetimos nuevamente, vemos el importante componente inflamatorio que hay de la grasa periapendicular e incluso focos gaseosos o focos aéreos a nivel de la pared que se asocian mucho ya en los estadios finales de los procesos inflamatorios, ya cuando estamos previos a la perforación. Y acá tenemos este segundo video, en este caso lo quisimos poner por, se ve mucho mejor el apendicolito intraluminal a nivel del extremo proximal apendicular. Y acá tenemos precisamente un caso también propio de las complicaciones. Como hablamos anteriormente, los hallazgos que nosotros vamos a tener en la apendicitis aguda va a depender muchísimo del tiempo en el cual estamos valorando la apendicitis aguda. Entonces, una vez que ya han pasado esos estadios iniciales, que se da una perforación franca, ya lo que debemos tener en cuenta como escenario precisamente es la presencia de colecciones intraabdominales, de colecciones intracavitarias o en su defecto de plastrones intestinales conteniendo el proceso. Este es un plastrón intestinal de etiología apendicular confirmado por hallazgo postquirúrgico. Acá podemos ver el agrupamiento de esas asas delgadas y podemos ver incluso cómo este plastrón hace un componente estenótico de las asas delgadas circunvecinas. Ahí se puede ver la dilatación de las mismas. Acá en esta imagen estática podemos ver el plastrón y podemos ver la zona de transición, en este caso, del asa delgada. Entonces siempre debemos tener en la mente estos escenarios. Muchas veces cuando no nos conseguimos esa imagen clásica de ese apéndice dilatado, superando esos puntos de corte de los que ya hemos hecho referencia. En las condiciones inflamatorias, vamos a tener un apoyo del ultrasonido en el sentido de que nos va
a demostrar el engrosamiento de la pared intestinal. Habíamos hablado ya como puntos de corte absoluto de 3 milímetros en cualquier parte del intestino a nivel de pediatría. Ahora bien, sí es bueno recalcar que en este tipo de casos el ultrasonido nos orienta que hay un proceso, más sin embargo la etiología del proceso o qué es lo que me está generando este proceso nos lo va a orientar muchas veces el resto del arsenal diagnóstico. Muchas veces no, siempre nos lo orientan. Entonces es por eso que es bien relevante un detallado examen físico, un detallado interrogatorio al paciente o a los familiares, en este caso en edad pediátrica, y el apoyo, por supuesto, de los exámenes complementarios de laboratorio. ¿Ok? Entonces acá tenemos en las condiciones inflamatorias, ¿qué es lo que principalmente debemos observar? El marcado engrosamiento de la pared, el patrón de estratificación de la mucosa, si está acentuado o se pierde, como ya habíamos visto en este otro recuadro de pérdida de estratificación, la afección transmural, el edema de los pliegues de Keckring y la discontinuidad de la afectación. Entonces, fíjense, en relación a estos parámetros básicos, engrosamiento de pared, eh, presencia de lo que es el patrón de estratificación de la pared intestinal, si hay acentuación del mismo, si hay pérdida intermitente del mismo, si hay pérdida generalizada del mismo. Fíjense todos los escenarios que nosotros podemos tener. Entonces, precisamente por eso comentamos que en este tipo de casos, si bien el ultrasonido nos orienta que hay algo, lo que nos va a definir qué es ese algo precisamente van a ser otros parámetros. Acá tenemos nuevamente distribución de las patologías intestinales en relación a su localización. Esto es algo que es bueno tenerlo en cuenta, que es bueno tenerlo en mente, más sin embargo, como comentábamos anteriormente, la orientación muchas veces la va a dar la suma de las partes. ¿Ok? Como decíamos, como hacíamos mención, en patología inflamatoria, la clínica y los estudios paraclínicos hacen la orientación etiológica. Más sin embargo, por supuesto, el ultrasonido está haciendo la identificación del proceso inflamatorio y en muchos casos la segmentación o el área de afección del mismo. Nos está haciendo el mapeo intestinal del proceso inflamatorio. Acá tenemos dos casos. Esto es algo que se presenta muchísimo en pediatría, sobre todo en entidades infecciosas, ya sea de etiología viral o bacteriana, como es una ileitis. Fíjense que en este primer video que está corriendo estamos haciendo compresión de ese segmento final del intestino delgado. Esto fue en ileón terminal a nivel de fosa ilíaca derecha. Ahí estamos haciendo diagnóstico diferencial con una apendicitis. Vemos que esa asa intestinal cede a la compresión y podemos ver el psoas atrás, podemos ver el edema de la grasa perientérica, en este caso perilial, y acá tenemos un corte longitudinal de esa asa. Se ve el edema marcado, conserva el patrón de estratificación de su mucosa, el cual está acentuado, y vemos el compromiso inflamatorio de la grasa periintestinal. Muchas veces acompañándonos estos cuadros vamos a tener la adenitis mesentérica, otra causa bastante frecuente de dolor abdominal, la cual va a consistir principalmente en la inflamación de los ganglios linfáticos intraabdominales, en este caso de orientación mesentérica o de orientación ilíaca. Acá podemos ver cómo se delimita perfectamente en modo ese ganglio linfático en referencia a las asas intestinales circundantes y a los grandes vasos ilíacos. Y acá podemos ver en Power Doppler la vascularización iliar del mismo para su identificación. Entonces, en caso de que deseemos subdividir o deseemos catalogar la naturaleza de ese ganglio linfático en inflamatorio, en reactivo, o ya cuando tenemos la sospecha o ya cuando tenemos una orientación oncológica, es un ganglio de naturaleza infiltrativa o metastásica. Acá tenemos una colitis descendente. Con esto lo que se busca es mostrar que podemos acceder a gran parte del intestino en toda su extensión, desde el de estómago hasta el recto. En este caso había un compromiso, un importante edema, ¿ok? De la pared intestinal del asa correspondiente a flanco, fosa ilíaca y espacio recto vesical, que en este caso comprendía colon descendente y sigmoide por etiología bacteriana.
Acá podemos ver un corte longitudinal. Vemos que hay una conservación de lo que es el patrón de estratificación de la pared, pero atenuada. Hay algo de contenido fecal intraluminal. Hay un importante edema de la grasa perientérica, en este caso de la grasa pericolónica. No hay colecciones líquidas en este caso. Y si nos vamos a un corte transversal, precisamente nos hace demostración de lo que habíamos hecho referencia. Es un edema concéntrico, un edema generalizado y el compromiso inflamatorio de la grasa perintestinal es bastante marcado. Vamos a hablar de otras entidades. En este breve repaso, bueno, hemos hablado de la apendicitis aguda, hemos hablado de las condiciones inflamatorias intestinales, que lo que hay que tener en cuenta en relación al POCUS, en relación a esa búsqueda rápida de si hay o no una patología presente y la orientación topográfica de la misma. Entonces, hablando de componente obstructivo, en este caso vamos a conversar principalmente de la intususcepción o invaginación intestinal, que es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en pediatría. ¿Okay? Su pico de incidencia es entre los 6 meses y los 2 años, más sin embargo puede presentarse a cualquier edad en lo que al segmento pediátrico refiere. Se da por la invaginación o por la introducción telescópica de un segmento intestinal en otro segmento intestinal distal. Vamos a tener como clínica un dolor abdominal intermitente, vómitos, una masa palpable en mi abdomen derecho, esto más que todo en edades tempranas, un sangrado rectal. La sensibilidad es entre el 97 al 100% y la especificidad entre el 88 al 100% por ultrasonido. Entonces, nuevamente vemos remarcado y validado el papel del ultrasonido en esta patología. ¿Cuáles van a ser los hallazgos relevantes en este caso? Vamos a ver una disposición multilaminar en el segmento afectado, fuera de la que ya conocemos que corresponde al patrón mural. ¿Ok? Esto expresado por múltiples anillos concéntricos, un corte transversal, se denomina el signo de la dona o de la diana, y multilaminar en el corte longitudinal, un signo de pseudorriñón, un signo de horquilla. Muchas veces es denominado, conocido como el signo del sándwich también. Es importante conocer que los diámetros longitudinales mayores a 3,5 centímetros orientan a una resolución quirúrgica, ya que muchas veces se puede intentar por otros medios menos invasivos, una reducción neumática, una reducción hídrica, ¿ok? Y la localización más común es a nivel ilíaco. Acá tenemos una gráfica anatómica, en este caso una intususcepción ileocólica. Vemos cómo se invagina, se telescopiza, se introduce ese segmento de ilion distal a nivel del ciego y el segmento proximal del colon ascendente. Esto reseñado en ambas gráficas. Acá tenemos otro ejemplo en imágenes estáticas, tanto en diámetros, en cortes longitudinales como transversales. Cuando hablamos de que un patrón multilaminar va a ser más marcado, es precisamente porque vamos a ver la presencia de varias paredes o precisamente por la introducción de las paredes intestinales en ese segmento afectado. Entonces ya no vamos a ver esa pared única, ¿ok? Con su estratificación, sino que nosotros vamos a ver un patrón multilaminar mucho más marcado. Acá tenemos un caso propio, esto fue un paciente masculino, 20 años de edad, con la clínica clásica. Acá podemos ver en ese corte longitudinal esta imagen de pseudorriñón multilaminar con un compromiso inflamatorio de la grasa perientérica. En este caso no había colección perilesional. Y acá podemos ver en este caso con un transductor lineal haciendo valoración multitransductor en un corte transverso de una manera más detallada la telescopización del asa y nuevamente ese patrón de Diana. Precisamente por eso nos ayuda muchísimo el manejo multitransductor en este tipo de casos. Haciendo referencia general a lo que es el ultrasonido en la obstrucción intestinal, siempre tomar en cuenta los criterios básicos. Este es uno de los trabajos más detallados al respecto y de aparición reciente, como lo es tomar en cuenta el diámetro de la pared, si hay un engrosamiento parietal o no, si hay presencia de visualización de las válvulas conniventes, la peristalsis,
el líquido libre. Recordemos que en este tipo de casos, en las obstrucciones intestinales, y aquí es lo que los atañe, proximal a la intususcepción, vamos a observar asas delgadas, dilatadas, con un diámetro anteroposterior mayor a 2,5 cm. Muchas veces vamos a ver un aumento del peristaltismo, que es lo que se denomina como un intestino de lucha en fases tempranas, para luego ir a la ausencia de peristalsis total. Vamos a ver un edema de esas válvulas conniventes, que es lo que se denomina como signo de teclado de piano. Vamos a ver un contraflujo intraluminal, predominantemente un patrón líquido, un patrón anecogénico intraluminal, se denomina como signo de to and fro, ¿ok? Y muchas veces incluso nosotros podemos hasta desglosar y hablar de criterios de riesgo para, para perforación intestinal, que es precisamente ya cuando empezamos a ver colecciones periasa o colecciones perientéricas, y ya cuando empezamos a ver focos de neumatosis, focos néumicos a nivel mural. Este es un caso de una obstrucción ilioilial que tuvimos en la consulta. Fíjense cómo podemos ver el movimiento intraluminal de to and fro, el contraflujo intraluminal. Hay un edema marcado de esas valvas conniventes, un diámetro mayor a 2,5 centímetros en eje largo de esas asas. Entonces, de verdad que es bastante útil el ultrasonido en este tipo de casos, recordando también sus bondades de que no emite radiación ionizante, no podemos realizarlo a la cabecera del paciente, lo realizamos nosotros mismos, así que hacemos cuantas tomas y cortes sean necesarios para quedar satisfechos con respecto al diagnóstico que estamos elaborando y por supuesto su bajo costo y su disponibilidad. A manera referencial también, las perforaciones gastrointestinales, en este caso principalmente vamos a observar colecciones intracavitarias, colecciones líquidas intracavitarias, las cuales pueden ser de diversa índole, simples o complejas, en este caso cuando están cavitadas o cuando hay un componente de alta densidad dentro de las mismas, y la presencia del neumoperitoneo, que no es más que ese artefacto pulmonar, que esas líneas A pulmonares extrapoladas a la cavidad abdominal. Eh, Anteriormente era un tema de discusión la identificación del neumoperitoneo por ultrasonido. Hasta hace 5 años incluso había muchos detractores, pero creo que en la práctica diaria nos ha demostrado que el ultrasonido tiene una importante sensibilidad y especificidad en estas entidades. De hecho, múltiples trabajos la citan por encima de un 80%. Y acá a propósito les tenemos un caso de un neumoperitoneo, en este caso un adenocarcinoma de colon, 100 adultos. Fíjense cómo nosotros tenemos esas líneas A intestinales bastante bien delimitadas y bastante bien diferenciables de lo que es el resto del patrón néumico intestinal, que se desplazan a la compresión, mas sin embargo se mantienen a la misma. Eh, Como punto referencial, siempre es adecuado buscarlos a nivel de hipocondrio derecho, ¿ok? Haciendo contraposición de las mismas con los lóbulos hepáticos, ¿ok? Pero podemos verlas en cualquier parte de la cavidad abdominal, sobre todo cuando son más francas, como es este caso. Y acá tenemos la imagen estática, que es bastante representativa de la entidad que estamos mencionando. Como consideraciones finales en este breve repaso, bien importante la valoración multitransductor, ¿okay? No casarnos con un solo transductor, hacer uso de todo el arsenal que tenemos a manos con nuestro equipo, y tomando en cuenta, como hablábamos previamente, hacer un mapeo intestinal enfocado en el examen físico, y una vez hallamos entidades inflamatorias, ya sea con nuestro transductor convexo, con nuestro transductor sectorial, de tener a la mano un transductor lineal, usarlo, que precisamente nos va a permitir delimitar mucho mejor la entidad que estamos valorando. El énfasis ultrasonográfico orientado por el examen físico, como ya habíamos hablado previamente, el examen físico nos va a permitir enfocar el estudio. Y básicamente en ultrasonido, que es otra de las virtudes que nos permiten, nos da la oportunidad de personalizar el estudio. ¿Ok? Y por supuesto, el razonamiento y la orientación de hallazgos en conjunto con el resto de los elementos. La suma de las partes es lo que hace un diagnóstico. ¿Ok? Sobre todo en lo que a patología inflamatoria se refiere.
como comentamos previamente, la patología inflamatoria puede tener multiplicidad de agentes causales. Entonces, en esto hay que apoyarnos en el resto del arsenal diagnóstico. Muchísimas gracias por su atención, esperando que este breve repaso intestinal haya sido del agrado de todos ustedes. Es algo que ya hemos conversado en previas actividades académicas por acá. Y bueno, quedo de ustedes pendiente por si acaso sale alguna pregunta por allí. Muchísimas gracias. Repaso intestinal me sonó muy gráfico, Joaquín. Está bueno. Eh, bien, eh, preguntas. Yo aquí tengo una pregunta y quiero, si vos podés volver a la imagen, una de las primeras imágenes que ves las capas del intestino, ¿no? Y vos decís que nos explicabas recién que es más de 3 milímetros como parámetro para tener patológico de engrosamiento intestinal, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, ¿esos 3 milímetros es de cualquiera de sus capas o de alguna de las capas en particular? No, no, no. En este caso vamos a tomar la pared completa. En este Toda caso la vamos a pared. tomar, A ver. exacto. Fíjese, por ejemplo, en esta que tengo acá de este hilio. Yo la tomaría Sí. desde su capa externa, que es la serosa, hasta su capa más interna, que en este caso sería la mucosa interna. Ese es el punto de corte que vamos a utilizar a lo largo de todo tubo digestivo. Que a O sea que, diferencia de lo que conocemos en apendicitis, que vamos a tomar un diámetro anteroposterior de capa a capa. Por ejemplo, en apendicitis yo me iría desde la capa más anterior, desde la serosa más anterior hasta la serosa más posterior. Pero en entidad bien, inflamatoria, si en este caso yo me iría solamente a un segmento de la pared, desde su volvé extremo, unas más desde, atrás. perdón, Retroceder algunas imágenes, por favor. Unas más, unas más. Dale, dale. La segunda creo que es. sí, sí, acá. Esa. Sí, Entonces, acá podemos verlo de mejor manera. Por ejemplo, si yo voy a hablar de una apendicitis, ¿ok? Yo voy a tomar mi diámetro, esta flecha a veces me juega desde la serosa más anterior hasta la serosa posterior. Ahí hago un diámetro completo. Más sin embargo, en patología inflamatoria, yo principalmente voy a tomar mis diámetros desde la serosa hasta la luz, o mejor dicho, hasta donde empieza la luz intestinal, que vendría correspondiendo a el espesor desde la serosa hasta mi mucosa más interna. desde acá, a ver si me deja dibujar, hasta ahí, para Exactamente. patología, Es para para patología patología inflamatoria. inflamatoria, vamos a Efectivamente. cambiarle el color. Y de acá hasta acá para apendicitis. Exactamente. Tal cual. Buenísimo. A ver, preguntas por acá. Ahora tengo que sacarla. Eso. Gracias. Acá en el chat dicen, tengo un ruido ambiente, disculpen. En la medición de la pared intestinal se recomiendan longitudinal o transversal. Puede hacerse de ambas maneras. Más frecuentemente se hacen longitudinal, ¿ok? Acá lo importante es que el corte longitudinal sea en el eje sagital, o sea, sea un eje longitudinal franco de la pared. Y en el caso de, lo que de que vayamos a hacerlo un eje transverso, que ese eje transverso no esté angulado. Entonces aquí principalmente lo importante es la orientación de nuestro transductor con el eje del asa o con el eje del asa que estamos insonando, ¿ok? Y esto para toda estructura tubular, incluso también para vena cava inferior, para aneurismas aórticos. En ese caso siempre debe tomarse en cuenta precisamente eso, el eje mayor de la estructura insonada y en base a eso hacer nosotros nuestros cortes, ya sea sagitales o axiales y tomar las medidas correspondientes. Pero sí, efectivamente, de ambas maneras puede hacerse. De hecho, de cómo quede más, de forma más demostrativa, principalmente.
Ahí tenemos más preguntas de nuestro amigo Mauricio y pregunta en caso de ilio paralítico, ¿qué se puede encontrar? Bueno, un saludo al doctor Mauricio. Siempre es un placer tenerlo por acá. Principalmente en el hilio paralítico vamos a tener imágenes, entre comillas, similares a la obstrucción intestinal proximal. ¿En qué sentido? Vamos a ver la dilatación de esas asas intestinales, ¿ok? Vamos a ver muchas veces ese movimiento de contraflujo. Sin embargo, en este caso no vamos a observar una zona de transición. Muchas veces en radiología intestinal, en ultrasonido intestinal, se denomina zona de transición a esa área en donde tú pasas de esa asa dilatada al componente estenótico, al componente obstructivo. En este caso, por la naturaleza de la etiología, aquí tú vas a ver una dilatación generalizada de las asas delgadas intestinales sin la observación de esa zona de transición que corresponde al componente estenótico en el caso propio de las obstrucciones intestinales. Pero siempre es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Muchas veces se da esa disyuntiva entre si lo que estamos enfrentando es un hilio paralítico o una obstrucción intestinal. Entonces, en ultrasonido principalmente eso, buscar zona de transición y por supuesto apoyarnos en la clínica del paciente y en el resto de estudios de laboratorio. Muchas veces en relación al proceso, a la etiología, a la patología del paciente que estamos enfrentando, sabemos que en esos casos podemos esperarnos como efectos colaterales precisamente el desencadenamiento de un hilio paralítico. Hay una pregunta con respecto a la presión intraabdominal, pero se la vamos a dejar pendiente para otra charla. Yo saqué algunas cositas por ahí, así que después vamos a seguir practicando. Gracias, Joaquín, por esta presentación. Siempre es bueno escucharte y siempre es bueno encontrarnos por aquí también. Así que un abrazo inmenso. Saludos a todos nuestros amigos de Latinoamérica que se han conectado. ¿Alguna recomendación, palabra o cierre? Y nos vamos. No, bueno, muy agradecido siempre con usted, doctor Javier, con la familia OSPED Latinoamérica y por supuesto con todos los que se conectan cada sábado para ver las actividades académicas que se desarrollan por este canal. Muchísimas gracias a todos y una feliz Semana Santa. Abrazo inmenso para todo el mundo. Nos encontramos el sábado que viene. Esto lo pueden ver por YouTube, lo pueden escuchar por Spotify y nos encontramos el próximo sábado en otro sábado. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a todo el mundo. Buen fin de Muchas semana. gracias. Adiós. Feliz sábado.